Bueno, a pesar de que muchos escépticos nos acompañan y que piensan que lo que nosotros manifestamos, decimos, deliramos, soñamos, es una utopía, es una cosa que solamente está en nuestras fantasías, no por eso nosotros vamos a perder la dirección del camino. O sea, nosotros tenemos un olfato especial que, si nos referimos a los resultados, no hemos estado tan errados de los grandes opinadores que vierten desde los centros de información del mundo. O sea, hay una cierta percepción que uno ejercita por experiencia de tantos años de haber vivido. Por ejemplo, en este momento de pandemias y de grandes problemas sociales, políticos y económicos, uno percibe por determinadas señales que emite la naturaleza de que viene una gran bonanza y en un muy poco tiempo. Todo el mundo dice, está loco, este viejo está recontra loco, no tiene qué decir y dice cualquier tontería. Y sí, es aceptable que lo piense así, porque es justamente la controversia está de lo que es polémica. Vamos a polemizar una hipótesis, la vamos a polemizar. Desde acá, de este espacio, nosotros hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que se van a producir grandes cambios. Es decir, ya se están produciendo grandes cambios. Pero ahora viene el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es dar testimonio de que cómo se van a producir esos cambios. Bueno, este video de hoy es para eso. Es para explicarte por qué se avisoran y se aproximan los grandes cambios. Pero no te creas que esto es fácil. No estamos en un acertijo a ver si la pegamos. Tenemos que dar testimonio de cosas que sean posibles. Y esos posibles se presentan con indicios. O sea, las posibilidades siempre traen un indicio, una sensación, una causa por qué un cambio se aproxima, por qué no se puede prolongar una pandemia, un desastre económico, un descontento social en el tiempo. O sea, hay procesos de la historia natural de la humanidad que indican los finales de determinados ciclos y la aparición de otros, que son generalmente generados por situaciones que no son previstas por el hombre, son previstas por las circunstancias que ahora pudiéramos darle explicaciones científicas, ya empezar a darle que los algoritmos y todas esas cosas, pero no vamos a delirar con lo que todavía es desconocido para la gente. Nosotros nos vamos a guiar por las sensaciones de la realidad. Latinoamérica está marginada y dejada de la mano de Dios. O sea, es un continente que ha sido descuidado y que nos hemos debatido entre la rapiña de una minoría y los ladrones y traficantes de influencia y de droga y de todo, y hemos caído en la descomposición más absurda que hoy una buena ideología política o un buen dirigente o un buen líder político no tiene ni siquiera posibilidades de realizarla, porque no es que le falte capacidades, sino que está tan entramado todo el desastre, la descomposición social en todos los sectores, que es difícil destruir, vencer todo y avanzar. O sea, es imposible, aunque tengas la certeza absoluta y tengas una enorme multitud que te acompañe, vienen 4 o 5 piantados con medios de comunicación masiva y con un apoyo hipotético de determinados lugares y te destruye todo un proyecto de gobierno. Entonces, esto si no se resuelve desde arriba, contrario a lo que nosotros sostenemos, que siempre los problemas se resuelven desde abajo hacia arriba, pero esto desde abajo nosotros ya hemos intentado todo. O sea, los pueblos acá en Latinoamérica se han intentado todo, todavía quedan resabios. Fíjate, ayer asesinaron al presidente de Haití y a su esposa. Esa es una reacción de alguna minoría, no es una reacción de una mayoría que quiere imponer un gobierno socialista o lo que fuere. Entonces, o sea, son luchas mezquinas de poder. Y nosotros vemos que
nos debatimos entre nosotros, nos hemos refugiado en pelearnos entre nosotros. Pero eso no te asegura de que vas a resolver ningún problema. Todos nuestros países, especialmente cuando yo hablo de Argentina, que es mi país, y si vos crees que se va a resolver por la inconsistencia y por la reacción de los de abajo que están desesperadamente marginados socialmente y abandonados, ellos van a producir el cambio, ni yo lo soñé. El cambio va a venir, como te lo vengo diciendo, por esas cosas que son todavía muy difíciles de entender para muchísima gente. Y fíjate que una evidencia de los cambios que se aproximan acaba de ocurrir hace un par de días en México. Una delegación de congresistas del Congreso de los Estados Unidos acaba de visitar México para hablar con López Obrador de los problemas realmente que serán en los proyectos futuros. Cuando esta gente se mueve, cuando los congresistas del gobierno, del Congreso de los Estados Unidos se mueven al exterior, es porque están planificando grandes proyectos para presentar, o sea, han recibido órdenes de poderes superiores que se ocupen de, ellos son los veedores, los que van como adelantados a semblantear las posibilidades para que se vengan los grandes proyectos. Nosotros tuvimos conocimiento de esa operación cuando Kennedy preparaba la Alianza para el Progreso. Desplazó una cantidad de congresales para observar, para levantar información, y entonces después vino el proyecto aquel famoso que fue abortado, que fue la Alianza para el Progreso. Ahora bien, hay una cantidad de cosas que dentro del gobierno de Estados Unidos todavía se está discutiendo. O sea, se está discutiendo el tema Cuba, se está discutiendo el tema Venezuela y se está discutiendo el tema Nicaragua. Es decir, son tres piedras en el zapato de gente que quiere avanzar en un proyecto conjunto con toda Latinoamérica, porque ya está concientizado, es lo que venimos diciendo nosotros hace cuántos años acá, que el problema ahora ya es en el patio trasero, no es allá en el Asia, ni es allá en Europa, ni el problema ya va siendo acá, porque ya los chinos se están bañando en Tijuana, ya acá en la frontera ya están los chinos metidos ahí, no digamos Centroamérica y en fin. O sea, ya el problema, ya se han dado cuenta de que China silenciosamente, y lo dijo López Obrador ayer, lo dijo, y lo que pasa es que movimientos extraños de los asiáticos, no va a poder el hombre ponerse a contar lo que hablaron, pero dio indicios para los que tenemos olfato y conocemos algo, sabemos que el problema de la gente que gobierna este país está acorralada, o sea, no tienen salida. O sea, sí, las antiguas salidas de la resistencia, de castigar al comunismo, ya eso es obsoleto, absurdo, ya. Hoy es un problema de hambre, de marginación, es un problema de abandono que si el problema con China es mucho más fácil de lo que cualquiera lo puede pensar. Si Estados Unidos decidiera invertir en el continente, o sea, no sería perder plata, ni sería que fuera un costo adicional para los intereses de la corporación. Decidiera invertir en Latinoamérica, y a los chinos toda la penetración esta les dura 6 meses. O sea, si Estados Unidos decidiera tomar el toro por las astas y enfrentar el problema realmente continental con inversiones, y habría un cambio radical totalmente. O sea, desaparecerían los chinos y los rusos, pero a pesar de que ya están muy bien instalados, porque los chinos son muy hábiles. Pero esta gente se está dando cuenta, por lo operativo que acabamos de observar, que por ahí pasa la cosa. El hecho de que nosotros hayamos dicho esto y habíamos avanzado en manifestar esta inquietud,
no tienen la menor importancia, eso no sé, no lo están haciendo por lo que dijimos nosotros, pero como nosotros estamos comunicados con una gran mayoría en el continente, quizá tengan algún efecto futuro, quizá a lo mejor, ¿quién te dice que se ha tomado en cuenta lo que nosotros manifestamos? O sea, ustedes y yo que soy el vocero de ustedes. Y entonces, esas posibilidades pueden producir un fenómeno extraordinario, conociendo sobre todo la idiosincrasia de cómo opera este país. Este país opera que una vez que toma una decisión estratégica sobre geopolítica, va para adelante, o sea que... Y ahora se dan cuenta que la fuerza militar y la fuerza de espiar y de cargar culpas ajenas y que son comunistas, socialistas, no ha detenido nada. O sea, están combatiendo el comunismo hace 50 años estos, y resulta que se les ha llenado el continente de pobreza. Y resulta que no han resuelto el problema. O sea que el comunismo prometía acabar con la pobreza. Y estos salieron a enfrentar el comunismo y no a la pobreza. Y vencieron al comunismo porque el comunismo desapareció. O sea, no es que desapareció, cambió de careta, de antifaz. Pero la pobreza se acrecentó. Quiere decir que todo lo que ha hecho Estados Unidos con su teoría de enfrentar al comunismo ha sido un fracaso. Y si ha sido un fracaso, quiere decir que acá hay gente muy inteligente, que es lo que está observándose, que están tomando decisiones estratégicas, que es muy posible que, pero te hablaría casi de días, vamos a tener sorpresas. Pero claro, hay que tener cuidado de confundir deseos con posibilidades. O sea, yo puedo desear un montón de cosas, pero las posibilidades me lo niegan. Entonces, la situación está más que madura. Ninguno de los gobiernos en Latinoamérica se está viendo, excepto México, que están dando en el clavo. O sea, que hay gobernabilidad y que hay proyectos. Ninguno. Los vemos en todos los países de Latinoamérica, están haciendo experimentos, envueltos en la pandemia, envueltos en las deudas externas, envueltos, en fin, que visto en el gran panorama son menudencias en relación a un gran proyecto, que es el que se requiere. Ahora se requiere y se necesita un gran proyecto continental, no es un proyecto individual, no sirve individual, porque, por ejemplo, que México se salve no significa de que se va a salvar Centroamérica. O sea, tiene que ser un proyecto, y entonces posiblemente la visión de estos parlamentarios que vinieron a hablar con López Obrador, porque lo consideran un líder, por eso están consultándolo. Eso a nosotros nos envía un mensaje muy específico, muy esperanzador, porque López Obrador sí sabe lo que hay que hacer en América Latina. Y entonces, y tiene muy buena respetabilidad, que no tienen los Estados Unidos. A Estados Unidos nadie le cree, o sea, sobre todo los pueblos, la gente, la gran mayoría, no les cree porque les han mentido mucho. Y han utilizado la fuerza para imponer situaciones y lo único que han logrado es empobrecer más a la gran mayoría. Y eso sería relativamente importante, empobrecer a toda la población. El problema importante acá es la penetración que están haciendo los chinos y los rusos. Eso es lo importante. O sea, si Estados Unidos decide apoyarnos a nosotros y sacarnos de la pobreza, porque puede hacerlo, no va a ser porque benevolencia de que quiere ayudarnos a nosotros. Lo va a hacer por el propósito de enfrentar con soluciones concretas a China y a Rusia. A nosotros nos importa un corno, que sea por lo que fuere. Basta que haga las cosas bien y que los nuestros, y que no trate, esa es otra, que Norteamérica no vaya a negociar con los mismos de siempre. No sería nada razonable que Estados Unidos ahora quiera ayudar a Latinoamérica y, por ejemplo, vaya a negociar con Macri en la Argentina, y que la gran mayoría de marginados sociales, que son millones, no responden a ningún proyecto que los pueda Macri representar, que es un ladrón, que es un delincuente y que es parte de la mafia operativa continental. Y ahí es cuando tenemos que ver que ojalá que nuestros políticos
de extracción popular entiendan este fenómeno, porque también está la tilinguería de los políticos que están delirando con cosas que hipotéticamente son obsoletas hoy, están perimidas. No hay posibilidades de las liberaciones que se supone y se sueñan, esas se van al otro extremo. O sea, tienen necesidad de entender la realidad, no la hipótesis de lo absurdo. Entonces, yo creo que Estados Unidos en cualquier momento nos va a sorprender porque les vuelvo a repetir, no es porque está preocupado por resolver el problema de la pobreza en Latinoamérica. A ellos no les importa un pito eso. Ni siquiera ignoran olímpicamente. Posiblemente el 98% de los estadounidenses no tienen conocimiento, o sea, no tienen ni idea, ignoran completamente el problema que tienen aquí enfrente a ellos. Pero hay gente suficientemente lúcida que sí sabe que tienen que resolver ese problema, pero no es porque el problema sea demasiado urgente. Si fuera el problema de la pobreza solamente, como lo harían como lo han venido postergando, manoseando, o sea, untando allá arriba, poniendo dictadura, apoyándolo con el Fondo Monetario en empréstitos, en fin, operando con unas minorías selectas y obviando a las grandes mayorías. Pero el problema ahora que los apura a ellos no es eso, sino el problema es que China no para. China está en El Salvador, va a hacer no sé cuántas inversiones, y no sé si en Nicaragua estará también operando fuerte, no sé qué pasará, y Honduras, no sé qué pasará. O sea, China está ya golpeando las puertas del imperio, y ahí sí, esa es nuestra llave. No es que nosotros vayamos a ser comunistas, eso es un cuento infantil. Lo que pasa es que el problema ya es un problema a nivel potencia, a nivel geopolítico. O sea, los chinos en el continente los dejás 10 años más y se quedan hasta con los pollitos. Ese es el problema. Y eso lo tenemos que explotar nosotros. Pero no explotar para sacar ventaja, sino explotar para que nos miren a nosotros, para que nos tengan en cuenta, para que seamos lo que tenemos que ser. Lamentablemente tenemos poca prensa, o sea, nos dan poca bola los nuestros, porque los nuestros quieren sensaciones. Nuestra gente que nos acompaña, yo hago un video transitorio y lo ven 10.000 personas, 5.000, 10.000. Cuando hago un video de México lo ven 15, 20.000 personas. Cuando hago un video de este tipo lo ven 2, 3.000 personas. Y es muy difícil, es un esfuerzo enorme que uno hace, insiste con mucha pasión y con mucha dedicación, pero desgraciadamente, desafortunadamente, no prende. O sea, la gente no quiere escuchar a alguien que le diga cómo puede ser la realidad. O sea, no les gusta, qué sé yo, les gusta la fantasía, el TikTok o un cantante que diga cosas, pero que les hable de posibilidades concretas de su realidad. O sea, no estoy juzgando, ni estoy pidiendo que por favor lo vean los videos. Estos videos son videos testimoniales, son videos de alguien que está teniendo, es como los que escribían libros antes. La gente que escribía libros antes no esperaba que lo leyera 1 millón de personas. Escribían libros, o sea, ellos consideraban que estaban haciendo un trabajo, una tarea. Y por eso se escribieron tantos libros que hoy a miles de años o a cientos de años son todavía consultados. Esa es la tarea nuestra, o sea, machacar sobre lo mismo y enviar mensajes, explicar cosas que muchas veces no llegan, noticias que no llegan. Yo creo que, ya volviendo al tema nuestro, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad, ya, pero, o sea, no es que, para el futuro, no, ya, porque el problema es que China les está metiendo como fuego en el trasero, y eso los obliga, o sea, esta misión del Congreso es una misión exploratoria para ver, van a ver a López Obrador, ¿qué hay que hacer? O sea,
como alguna vez fueron, cuando ganó Fidel Castro, cuando triunfó la Revolución Cubana, lo fueron, pero era el enemigo aparentemente, y lo fueron a ver a Santo Domingo para ver qué hacían con Fidel Castro. O sea, todos no son tontos. Ahora, o sea, yo supe aquello y fui testigo, por eso puedo hablar. Ahora, antes de ayer vinieron a ver hablar ya para varias delegaciones, vino la vicepresidenta hace 2 semanas o 3, o sea, están consultando con México. Eso es buenísimo, porque López Obrador es un hombre muy centrado y con una visión sobre la realidad de Latinoamérica más que esclarecida. Pero hay algo que resiste por el grupo de cubanos de la Florida que no quieren saber nada con Cuba y Venezuela y, en fin, y Nicaragua y los derechos humanos, todas esas boludeces que hacen que se enturbie el agua. Pero la realidad es que mientras ellos están poniéndose de acuerdo que a ver qué hacen con los cubanos y a ver qué hacen con los venezolanos y a ver qué hacen con Nicaragua, los chinos siguen metiéndole pata y apurando, y inversión acá, inversión allá, inversión. Entonces, eso va a obligar, y qué bueno, que esta gente tome conciencia y que diga, bueno, vamos a agarrar parejo, porque con Cuba se arreglan las cosas en una semana. Ya Obama lo había logrado. O sea, no es que estamos hablando de cosas que son absurdas. Y con Venezuela no había problema. Con Venezuela, si se habla con Maduro, que me pongan a mí, en una semana le resuelve el problema de Venezuela. Con Venezuela lo que quiere es que no le afanen el petróleo. Nada más. Eso es lo que las corporaciones quieren quedarse con todo. Y van a perderlo todo si siguen así, porque si agarran los chinos, minga, que lo van a sacar a Maduro, pero van a perder otro peor que Maduro. Entonces, todo eso, hay alguien que lo tiene que hablar públicamente. Y somos nosotros, tal vez somos uno de tantos, porque hay otros que están hablando de estos temas también. A mí no me cabe ninguna duda de que Biden y el gobierno de Estados Unidos ya se ha dado cuenta de que no puede postergar por más tiempo este problema en Latinoamérica. Lo veo con claridad. Ahora, ¿cómo convencen a los rebelditos, a los que todavía piensan como McCarthy, que el comunismo es el problema y que la dictadura de Maduro, la dictadura de Nicaragua y la dictadura de Venezuela, de Maduro, y en relación a ese problema, en relación a los chinos, es nada. O sea, eso es una engañapichanga que han venido alimentando una cantidad de vagos que viven de eso, que viven del cuento de inventar un fantasma todos los días, pero la realidad es que los chinos, mientras esas dicotomías estaban funcionando y los derechos humanos y la no sé cuánto de no sé qué y los derechos no sé cuánto y todos esos cuentos que inventaron con la prensa general en todo el continente, los chinos aprovecharon esa volada y mirad lo que han hecho. Y tienen mucha plata los chinos. O sea, los chinos pueden comprar cualquier cosa y venir y darse el lujo de regalarle, como le ofrecieron a Bukele hace 6 meses atrás, de transformar El Salvador. ¿Y de dónde saca la plata Bukele que está moviéndose, que es la forma que está haciéndolo? Entonces todo eso a nosotros, si bien nos ayuda, nos preocupa porque no nos escuchan. Y no nos escuchan porque hay una cantidad de tontos que son los que hablan y transmiten y trasladan el español al inglés, que no les conviene decir, no, estamos en una... Latinoamérica está ardiendo. No hay quien le diga. Pero no está ardiendo por el problema del comunismo. Eso, que déjense de joder. El problema del hambre, la marginación social, que es un problema, sería uno de los más grandes negocios de los Estados Unidos desarrollar Latinoamérica. Y sería porque en primer lugar lograría estabilizar el continente, que ese es el problema de los Estados Unidos, si no va a perderlo todo.
Y los que estamos acá, quienes estamos acá y estamos viendo, sabemos y los estamos señalando. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué andan haciendo? Que se pueda contar, que se pueda contar. Entonces, todas estas pequeñas divergencias que se establecen y que se instalan en la opinión pública, que son manejadas por los medios de comunicación masiva que operan en cada uno de los países con 4, 5 o 10 periodistas que tratan de distraer y confundir a la gente, hacen que el enemigo avance. El enemigo que es China, el enemigo de Estados Unidos es China evidentemente. Y lo están dejando. O sea, todos esos tontos que hay en la prensa chayotera o vendida o alquilada de México y Estados Unidos y de los otros países, que viven de eso y que públicamente van a cobrar a la embajada, han hecho esto. Ellos son los culpables, no el comunismo. Los culpables de este desencuentro en todo el continente son ellos los culpables. No tiene nada que ver el comunismo ya fue superado. A nosotros, a toda la gran mayoría marginada, el comunismo fue un desencanto, no resolvió nada. Y ahora le acusan a López Obrador de izquierdista. Que se dejen de joder. No tiene nada de izquierdista. Hombre, tiene una justa convicción de que si no le resuelve el problema social, se les hace incontrolable cualquier posibilidad política de gobernar. La política tiene que empezar a actuar ahora sobre las corporaciones. Y vemos con desencanto que todavía las corporaciones le imponen la agenda al gobierno en Estados Unidos. Y con el cuento o el susto o lo que quieran que los periodistas, o sea, afines, el poder corporativo de la comunicación, los medios en todo el continente apoyan a las corporaciones que les pagan, las corporaciones que están introducidas en todo el continente, le dan prebendas al periodismo para que acalle cualquier resentimiento, cualquier protesta. Pero le han hecho un buen trabajo porque han adormecido a todas las poblaciones. Y muchos de los nuestros se creen todo lo que dicen, pero le ha permitido que China se instale en Tijuana. Entonces no ha sido un negocio muy bueno para el gobierno de los Estados Unidos, para este país. Porque este país si deja 10 años más, como están las cosas, va a tener que ir a una guerra para sacar a los chinos del continente. Entonces estamos a tiempo y estamos bien clarificados. No es que estamos inventando una cosa que hipotéticamente a lo mejor nunca va a suceder. No, esto ya está sucediendo, no es que va a suceder. En fin, hoy es un día que uno quería hablar de estas cosas porque vemos que se está aproximando. Y como uno conoce este país, porque uno vive acá, sabe que la reacción pareciera que si la política se impone sobre el poder corporativo financiero, estos van a actuar violentamente, o sea que en 90 días va a haber un proyecto para todo el continente. Estate preparado, porque puede ocurrir en cualquier momento. Es más, yo creo que va a ocurrir. Por lo tanto, estate preparado, hermano, para que no te sorprenda la ola, el tsunami. En la capacidad que tengas de prepararte y de desarrollar esta pequeña, modesta idea que hoy te he puesto a consideración, será la posición, el lugar que ocupes cuando se produzca este hecho. Y este hecho no va a tardar mucho tiempo. Yo creo que vamos a estar nadando en las aguas de la abundancia en un par de años. Si las cosas se dan como se están dando hasta ahora, que el poder corporativo le ceda el espacio a la política. Porque ahora este país necesita que la política empiece a tomar cartas en el asunto, si no va a perder todo el continente y no sé qué va a pasar con Estados Unidos en el futuro. En fin, te lo dejo para que lo pienses. Y te mando un abrazo como siempre todos los días y mañana, pero por supuesto, nos volvemos a ver.